a los participantes que ya se conectaron, nos gustaría pedirles que, pues, digamos que a diferencia de otros eventos virtuales que hoy en día hay ofertados en diferentes medios y en las redes por diferentes instituciones, este va a ser un taller interactivo y un taller en el que vamos a tener que quizás trabajar y anotar diferentes cosas. Entonces queremos invitarlos ahora mismo que, si es posible, de pronto encuentren papel y lápiz y lo tengan a la mano, pues a lo largo del taller vamos a hacerles varias preguntas y a través de estas preguntas sería ideal que ustedes vayan tomando algunas notas, generando algunas respuestas y, digamos, capturando algunos de los aprendizajes que queremos generar a través de los pasos y las ideas y tips que queremos sugerir sobre cómo manejar las finanzas personales. Entonces, de nuevo, bienvenida para todos, una bienvenida para todos los participantes. Nuestro taller se titula Cómo manejar tus finanzas personales como un alto ejecutivo y vamos a estar trazando un paralelo entre el manejo de las finanzas a nivel personal y a nivel empresarial, de forma que podamos aprender y derivar una serie de aprendizajes muy significativos para que cada uno de ustedes lo pueda aplicar a nivel individual. Primero, queremos presentarnos de nuestro lado de BM Mentors, un grupo, una de las empresas relacionadas a la invitación a este taller. Nosotros somos una compañía que hace mentoría en negocios, dinamiza, asesora, mide y acelera empresas y proyectos de emprendedores, en donde siempre nos diferencia de otro tipo de iniciativas de asesoría empresarial la inmersión y el trabajo colaborativo. Muchas veces nuestros clientes nos dicen es que ustedes se sienten como parte de nuestro equipo. Trabajamos con metodologías ágiles, trabajamos con más de 50 años de experiencia gerencial acumulada, es decir, hay un conocimiento práctico al alcance de los clientes. Y trabajamos experiencias de junta directiva que muchas veces los emprendedores o las pymes no han vivido experiencias de ese estilo y allí es donde agregamos valor para ellos. Asimismo, analizamos los cuellos de botella, los desafíos empresariales a todo nivel, financieros, estratégicos, comerciales, y ayudamos para que a través de nuestro modelo de Business Partners podamos darles solución a todos nuestros clientes. Mi nombre es Juan Fernando Bermúdez y les doy la bienvenida a este taller por parte de todo el equipo de BM Mentors. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes y muchísimas gracias a todos y cada uno de los participantes a este evento. Muchísimas gracias también a BM Mentors y a Saber Seguros por creer en este proyecto y digamos que unirse a esta importante iniciativa donde les vamos a entregar información de mucho valor y mucho interés para todos ustedes. Espero que lo disfruten mucho. Nosotros somos BISEC Seguros, nosotros somos una agencia de seguros especializada en todo el tema de análisis de gestión de tendencias y riesgos para diferentes situaciones de la vida empresarial y personal de nuestros clientes. Nuestros tres pilares importantes, la calidad, la experiencia de servicio y pues nuestra red de beneficios. Hemos acompañado durante casi 25 años de experiencia que tenemos a nuestros clientes en decisiones muy importantes de su vida a través de un amplio portafolio que nos permite dar soluciones a nivel personal y a nivel empresarial. También nos permite dar una asesoría y un acompañamiento mucho más personalizado y estratégico a nuestros clientes a través del conocimiento de ese mismo análisis de tendencias y riesgos que se enfoca en el momento de vida y en las necesidades específicas de nuestros clientes. Para nosotros es muy importante el respaldo que también tenemos de las mejores aseguradoras en Colombia. Tenemos actualmente 13 aseguradoras aliadas a Bisec Seguros con los que les podemos dar diferentes soluciones a nuestros clientes. Y por último, y algo muy importante y algo muy especial de nuestra agencia es el acceso que tienen nuestros clientes a nuestro círculo de aliados. Hemos traído a este círculo empresas importantes que además de darles el beneficio del tema de los seguros, pues le puede dar a nuestros clientes beneficios en otros servicios. Nuevamente, muchísimas gracias por participar y espero que disfruten mucho la información que nosotros les vamos a entregar el día de hoy. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandra Sabogal. Nosotros hacemos parte de la agencia de Saber Seguros. Mil gracias a Juanfer y a María Camila por
por este proyecto tan chévere. Yo sé, como lo decía Camila, yo sé que aquí vamos a aprender y vamos a sacar muchísimas cosas relevantes e importantes para nuestra salud emocional y financiera. Bueno, nosotros somos una compañía que nació con un proyecto personal, después se convirtió en un proyecto de familia y ahorita con una experiencia importante, con un número importante de clientes que han creído en nosotros y que confían en nosotros, seguimos creciendo y tenemos un amplio conocimiento y experiencia con unas compañías que nos respaldan de una forma muy importante. Basados en la experiencia que tenemos, nos consideramos expertos en el asesoramiento financiero, en el asesoramiento patrimonial, en los programas de educación y jubilación y obviamente proteger a la familia y a las empresas que son parte súper importante de esta comunidad. Mil gracias. Bueno, gracias a Camila y a Sandra por unirse y hacer parte de este taller. La idea es que vamos a manejar la siguiente agenda el día de hoy. En primer lugar, vamos a hablar un poco de planeación financiera. ¿Para qué hacer planeación financiera y por qué esto es relevante tanto a nivel personal como a nivel gerencial? Posteriormente, en un segundo paso, vamos a manejar y a empezar a abordar los pasos, 10 pasos específicos que queremos sugerirles para manejar tus finanzas personales como un alto ejecutivo, en donde van a aprender tips y estrategias relevantes para ello. En el tercer punto del taller vamos a abordar la noción de gestión de riesgos y calidad de vida, porque como vamos a ver en los pasos que se requieren para manejar las finanzas personales como un alto ejecutivo, necesitamos tener en cuenta la gestión del riesgo. Y allí vamos a ver qué uno puede analizar y qué puede tener en cuenta para eso. Finalmente, cerraremos con unas conclusiones en donde abordaremos qué acciones podemos iniciar ya y cómo cada uno de ustedes puede empezar desde sus casas. En el primer punto, vamos entonces a abordar la planeación financiera familiar. Y para esto queremos arrancar preguntándole a todos los asistentes qué queremos lograr financieramente a nivel familiar. Piensen ustedes a nivel personal, si su familia es de una única persona o si tienen hermanos, pareja, están casados, hijos. ¿Qué queremos lograr a nivel familiar? Y ahora mismo se acaba de desplegar en sus pantallas una encuesta en donde nos gustaría que nos den sus opiniones. Quieren lograr tranquilidad, un mejor estilo de vida, seguridad para nuestros hijos es otra alternativa, o aumentar y construir su patrimonio. Entonces vamos a dar unos segundos para recibir respuestas. Ya tenemos un 50% de las personas votando. Por favor, seleccionen la alternativa que más les interese. Como ven, los resultados principales son que la mayoría de las personas aquí presentes buscan aumentar y construir patrimonio y claramente hay mucha racionalidad financiera e importante, unas nociones muy importantes detrás de que esta sea una de las respuestas más votadas. Sin embargo, también hay personas que consideran seguridad para nosotros y nuestros hijos o simplemente tranquilidad. Es decir, que hay varias razones por las cuales queremos tener lograr financieramente ciertos objetivos y para ello vemos que aumentar y construir el patrimonio quizás es una de las respuestas más comunes que podemos encontrar. Adelante, por favor. Fíjense que algunas de las respuestas fueron generar tranquilidad, tener un buen estilo de vida, podemos querer tener y lograr metas financieras por tener un buen estilo de vida, queremos, por ejemplo, adquirir productos y servicios como un carro, como por ejemplo una casa o un apartamento, ¿sí? Y eso está muy relacionado precisamente con construir patrimonio, ¿sí? Y con, por ejemplo, otro tipo de necesidades, aquellos que ya tienen una familia construida, asegurar, por ejemplo, la educación de sus hijos. Es decir, que uno podría resumir que lo que buscamos, por ejemplo, a nivel financiero, cuando estamos hablando de nuestras familias o de nuestros hogares, puede ser cumplir diferentes sueños y metas. Construir y crear patrimonio es parte de esos sueños y metas y esa podría ser un elemento que abarque esos diferentes elementos. ¿Qué necesitamos para lograr esos objetivos? Necesitamos, por un lado, recursos y necesitamos también disciplina financiera.
porque si no tenemos recursos para poder invertir en una casa, en un carro, en la tranquilidad que necesitamos pues para poder sobrellevar el día a día, los gastos del hogar, las vacaciones que queremos tomar, pues va a ser muy difícil, ¿cierto? Y precisamente generar nuevos recursos, tener una administración adecuada de los recursos es un punto central en las finanzas personales, pero también necesitamos disciplina, necesitamos mucha organización y rigor en la forma como operamos y hacemos las cosas. ¿Cómo logramos esos objetivos? Por ejemplo, construir y aumentar patrimonio, que fuera uno de los puntos más votados por ustedes. Una de las respuestas es generando seguridad financiera. Muchos de ustedes se preguntarán qué es la generación de seguridad financiera y básicamente ya vamos a definir ese concepto, pero básicamente es tener la seguridad, la tranquilidad y la capacidad de poder atender las necesidades financieras que tenemos, pero además también necesitamos no solo generar seguridad financiera, sino planear para poder generarla, planear cómo llevar nuestras finanzas, por ejemplo, a través de la planeación de 2 futuros. Esos 2 futuros tienen que ser el futuro que deseo que pase, por ejemplo, comprar una casa, tener una vida financiera tranquila, ¿sí? Lograr unas vacaciones muy gratificantes, pero también tengo que planear para un segundo futuro, y es el futuro que no deseo que me pase, ¿sí? Y es, ¿qué pasa si de pronto tengo un accidente, si no puedo trabajar, si llega y ocurre una pandemia como la que estamos viviendo hoy en día y por esa razón tengo unas dificultades en mi ingreso? Entonces, la seguridad financiera y la posibilidad de, por ejemplo, construir y aumentar patrimonio, que fue una de las respuestas más votadas, depende de crear seguridad financiera y planear para estos 2 futuros, el que queremos que pase y el que no queremos que pase. Ahora sí vamos con una definición un poco más concreta de qué es la seguridad financiera. Básicamente la podemos entender como la capacidad de un hogar o una familia de administrar sus necesidades financieras actuales y prepararse para sus necesidades financieras futuras. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo puedo atender todo lo que necesito hoy en día, pero también puedo empezar a prever ese futuro, construir mi patrimonio, por ejemplo, atender las necesidades de mis hijos u otros elementos claves. ¿Qué acción deberíamos recomendar para todos ustedes, asistentes a este taller? Es que la acción número 1, si uno piensa en las finanzas familiares o en mejorar la situación financiera familiar, es que hay que empezar a desarrollar conocimientos y hay que empezar a iniciar acciones prudentes en 3 campos principales. 1, el manejo del efectivo y el endeudamiento. Ya iremos hablando un poco más de esto con los diferentes pasos que vamos a sugerir en el taller. 2, el crecimiento patrimonial, precisamente la respuesta que ustedes dieron, cómo ir incrementando el patrimonio y asegurando un poco con seguridad financiera las necesidades que tenemos actualmente y a futuro. Y 3, gestionando los riesgos de ese futuro 2, que es el que no queremos que ocurra. De esta manera, vamos ahora a ahondar en la planeación financiera empresarial. Y ustedes dirán, bueno, este taller está basado en qué hacen los gerentes para tomar decisiones financieras, y precisamente aquí es donde vamos a conectar tanto la parte personal y familiar, que ya empezamos a introducir, con la parte empresarial. ¿Qué quiere y qué debe lograr financieramente un gerente? Probablemente muchos de los invitados que nos siguen a nosotros en redes o que han sido invitados por nuestros aliados de Bisex Seguros o de Saber Seguros, ocupan cargos gerenciales, ocupan cargos de dirección en proyectos o en empresas. Entonces queremos preguntarles qué quiere y qué debe lograr financieramente un gerente. Por favor, en sus pantallas aparece ahora mismo una encuesta. Por favor, colabórennos con responderla ahora mismo. Perfecto. Como ven, ahora en sus pantallas, la gran mayoría de ustedes respondió que los gerentes buscan lograr metas según un plan estratégico. Sin embargo, varios de ustedes respondieron que un gerente busca estabilidad, capacidad financiera en su organización, aumentar el patrimonio, probablemente vía aumentar las utilidades de una empresa, ¿sí? Y también otros respondieron tranquilidad y adquirir productos y activos para poder seguir creciendo. En efecto, varios de estas respuestas se traslapan y realmente son bastante coherentes la una con la otra. Exploremos cada una de estas alternativas.
Aumentar patrimonio, claramente los gerentes buscan aumentar las utilidades con sus decisiones de forma tal que la empresa sea exitosa y se mantenga en el tiempo. Pero también quieren tranquilidad, generando esa continuidad y ese crecimiento. También pueden querer estabilidad para poder pagar compromisos financieros como la nómina, los arrendamientos y todas las necesidades que podemos tener a futuro a nivel organizacional. También pueden querer aumentar la capacidad financiera, por ejemplo, para remunerar y atraer al mejor talento o para invertir en tecnología, maquinaria u otros elementos que permitan el crecimiento. Y sin duda, la respuesta más votada, que es alcanzar metas de acuerdo a planes estratégicos, es algo de lo que más se encargan los gerentes al tratar de conectar las intenciones estratégicas con los planes financieros. ¿Qué necesitan los gerentes para lograrlo? Parecido un poco a lo que necesita una persona natural, el gerente necesita flujo de caja a nivel empresarial y necesita capacidad financiera, entendida como toda la capacidad o el conjunto de recursos, procesos y capacidades al interior de una empresa para tomar decisiones financieras y ahondar y lograr todos sus metas y sus objetivos estratégicos. Pero también los gerentes necesitan mucha disciplina. Y cada vez nosotros en BM Mentors sugerimos a los gerentes en las organizaciones con las que trabajamos que sean muy rigurosos con este punto y ya lo veremos ahora en los 10 pasos que sugerimos para manejar las finanzas personales. ¿Cómo logran los gerentes esto? Básicamente construyen también seguridad financiera atendiendo las necesidades presentes de la empresa y las necesidades futuras de la empresa, como las proyecciones, los objetivos, la búsqueda de nuevas ventas en otros países o en otras regiones, ¿sí? Y a partir de esto lo hacen controlando, por ejemplo, teniendo un buen nivel y una gestión de ventas que tiene que ver con los ingresos, una estructura de costos competitiva que tiene que ver con los costos, una administración de los gastos de una forma adecuada, de forma que aporten al negocio, hacer mucha planeación financiera, es decir, gestionar los presupuestos, y ahora vamos a ver que tanto los gerentes como las personas tendrán que conectar ese estilo de procesos, controlar la liquidez y la caja, es decir, analizar cuándo me entran los pagos de los clientes, cuándo tengo que pagar mis proveedores, y a partir de administrar la tesorería y el flujo de caja, optimizar también la parte financiera de sus empresas. También tener objetivos claros de mejora continua en términos de estrategia y gestión, y también planear cubrimientos ante contingencias, ante ese futuro que no queremos que pase, por ejemplo, a través de adquirir pólizas, seguros, realizar inversiones estratégicas, o por ejemplo, generar mecanismos financieros de cubrimiento como un forward ante la tasa de cambio variable en caso de que sea una empresa de exportación o importación. En resumen, a nivel familiar, lo que necesita una persona, cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, es generar seguridad financiera, es decir, atender las necesidades actuales y futuras, y estar organizado para eso, y planear tanto el futuro que queremos lograr, por ejemplo, aumentar el patrimonio, crecer, etcétera, tanto como el futuro que no queremos que nos pase. Y a nivel empresarial, los gerentes tienen que planear cómo construir seguridad financiera o capacidad financiera en sus compañías, y también planear de acuerdo a metas estratégicas, que es ese futuro que las empresas quieren y que los gerentes quieren, y también de acuerdo a la gestión del riesgo de sus compañías. Les vamos a pedir ahora mismo, a los que de pronto entraron un poco tarde, no se informaron que solicitamos que idealmente tengan papel y lápiz para anotar, pero que hagan una pequeña tarea de reflexión ahorita en 30 segundos, y es que anoten en una hoja, por favor, si quieren a nivel familiar o aquellos de ustedes que sean empresarios a nivel empresarial, ¿qué tanta seguridad financiera creen que tienen? ¿Sí? O qué tanta capacidad financiera tiene su empresa en caso de que sea, quieran hacer el análisis desde el punto de vista empresarial, ¿sí? Si, por ejemplo, tengo para satisfacer mis necesidades presentes, pero no estoy muy organizado para mis necesidades futuras, quizás la respuesta ahí sea, tengo una capacidad financiera o una seguridad financiera media o baja, ¿sí? Esa es la primera tarea de reflexión. La segunda es, ¿tienen planes claros para sus dos posibles futuros? Tanto para el futuro que quieren que pase, como comprar una casa, un carro, un activo, aumentar su patrimonio, o tienen planes claros para el futuro que no quieren que les pase, como por ejemplo una situación emergente, una contingencia o algo así. Entonces pueden anotar ahí en sus libretas si sí o si no.
Vamos ahora con nuestra segunda parte del taller, en donde vamos a hablar de 10 pasos para manejar tus finanzas personales como un alto ejecutivo, comparando qué hacen las personas y qué hacen los empresarios. Paso número 1, reconoce tu filosofía con el dinero. Suena un paso un poco esotérico, filosófico, quizás, pero es muy importante que tomemos un buen punto de partida, porque si no conocemos qué pensamos sobre el dinero, pues tampoco vamos a saber hacia dónde orientar nuestras decisiones y nuestra organización personal. A nivel personal, por ejemplo, podemos preguntarnos si una persona es organizada, si una persona es, digamos, meticulosa con la forma como lleva sus finanzas, si una persona es descuidada, si una persona es obsesiva con el ahorro, si le gusta gastar en bienes de lujo. Hay algunos que de pronto les gusta buscar muchos descuentos o endeudarse con frecuencia. Y si no sabemos bien cuál es nuestra filosofía con el dinero y por qué estamos en la situación en la que estamos, pues estamos un poco desubicados para poder asumir nuestras finanzas de una forma razonable. Así que es muy importante que ustedes se pregunten cómo soy a nivel personal y cuál es mi filosofía con el dinero. Busco invertir, me endeudo con frecuencia, planeo a largo plazo, no planeo, no tengo ni idea cuánto me gasto o soy muy cuidadoso con mis gastos. Todo esto tenemos que analizarlo de una forma muy detallada para poder conocer nuestra filosofía con el dinero. Paso número 1. A nivel empresarial, es muy similar. Un gerente financiero llega y dice, ¿cuál es la estrategia que tiene mi empresa? Si mi empresa busca, por ejemplo, ser un proveedor de bajo costo, pues tengo que mirar cómo invierto todos mis recursos financieros en minimizar los costos y tener la máxima eficiencia. Si, por ejemplo, mi empresa quiere diferenciarse, probablemente tenga que invertir mucho en producto y tenga que buscar talento que me ayude a diseñar nuevos productos. Por ejemplo, imagínense Apple, ¿sí?, que tiene una serie de ingenieros, equipos técnicos y de diseño buscando generar el nuevo producto que tienen que sacar cada año o cada 8 o 9 meses, ¿sí? Y asimismo, cada gerente tiene que entender, si por ejemplo quiero ser una marca premium, cómo debo administrar las finanzas bajo esa lógica. Y todo gerente financiero va y mira cuál es la estrategia de la empresa, cómo es el racional y la forma como la empresa entiende sus procesos y a partir de eso tomar decisiones financieras de inversión en marketing, en productos, en eficiencia u otro tipo de alternativas. Así que tanto los gerentes como las personas analizan cuál es su filosofía con el dinero. Y es el paso número 1, muy importante. Así que les pedimos que se tomen un tiempo para bien sea anotar en sus libretas o aprovechar la encuesta que les vamos a lanzar ahora mismo y por favor respondan la siguiente pregunta. ¿Cuál es mi filosofía con el dinero? Número 1. ¿O cuál es la filosofía de mi grupo familiar? Si gustan responderlo de una forma un poco más colectiva. Sé que es difícil, es una pregunta difícil, muchas veces a veces no sabemos si gastamos, si somos ahorradores, pero es muy importante uno sincerarse, conocerse y analizarse de forma tal que uno pueda entender su filosofía con el dinero. Perfecto. Acá tenemos los resultados de la votación. La gran mayoría de personas considera que es organizada, un 46%. Sin embargo, fíjense que tenemos una serie de respuestas muy variadas. Hay personas que son ahorradoras, buscan descuentos, hay otras personas que se endeudan con frecuencia, hay personas que les gusta gastar, hay personas organizadas en el largo plazo y hay personas que también no conocen cuánto gastan y vamos a ver que ese es un tema en el que hay que trabajar de forma muy importante. Dicho esto, podemos seguir al siguiente paso. Número 2, define objetivos. Sé que suena muy sencillo, pero es muy importante la definición de objetivos tanto a nivel personal como a nivel empresarial. En particular, a nivel personal, varios de nosotros podemos querer tener una casa, invertir en un viaje, lograr un activo o tener diferentes tipos de experiencias que son importantes para nosotros. Y cuando nos las preguntemos, no solo pensemos, ay, qué rico es soñar con ese viaje que quiero hacer, sino cuánto me cuesta ese viaje que quiero hacer. Qué rico sería conocer Japón, pero ¿cuánto me cuesta ir a Japón? ¿Sí? Si no hacemos ese estilo de preguntas y no materializamos y aterrizamos también en una dimensión financiera, pues claramente va a ser difícil que aterricemos nuestras necesidades y conozcamos nuestras necesidades de forma tal que podamos planear para lograrlas. A nivel empresarial,
Un gerente hace exactamente lo mismo. A través de una serie de juntas en donde definen los objetivos anuales, los gerentes planean y definen que quieren, por ejemplo, introducir un nuevo producto, piensen en Apple, ¿sí? Tener una nueva planta de distribución, porque de pronto somos una manufacturera que tiene muchas ventas y que va a empezar a exportar. Entrar a una nueva geografía, contratar mejor talento, ¿sí? Todas esas son metas estratégicas que se organizan y se van definiendo en las empresas y que si bien uno dice, pues no es lo mismo que querer comprar una casa, pero en parte sí hay una similitud muy importante y es que de alguna u otra manera las empresas sin duda tienen que también planear para lograr ese futuro y organizarse desde un estado actual hasta un estado ideal. Asimismo, las personas tienen que decir, quiero lograr esto, cuánto me cuesta, qué tengo que hacer para lograrlo y organizarme para hacerlo. Por esta razón, queremos pedirles una siguiente tarea, que tiene que ver con el manejo del efectivo y el endeudamiento y el crecimiento patrimonial. Por favor, tanto anoten, ojalá, en una libreta que tengan auxiliar en este taller, como respondan la encuesta que vamos a lanzar ahora mismo, y es, ¿cuáles son sus objetivos de corto plazo a nivel personal? Y por corto plazo, por favor, entiendan 2020, máximo 2021, o sea, unos 6 meses a 18 meses, ¿sí? Y por largo plazo, por el contrario, también respondan esa segunda pregunta. La idea es que pensemos en 5 o 10 años. ¿Qué queremos lograr en 5 o 10 años? Perfecto. Tenemos aquí los resultados de la votación. A corto plazo, la mayoría de ustedes quiere realizar inversiones. Otros quieren lograr alguna meta de educación, ¿sí? Que por ejemplo yo comparto ese objetivo teniendo que tener una meta a corto plazo y es pagar unos endeudamientos de educación que tuve, por ejemplo. Realizar viajes, crear empresa, fabuloso, personas emprendedoras. Vivienda propia o cambiar de vivienda. Hay menos personas que lo están considerando a corto plazo esto. A largo plazo, inversión también, y fíjense que es muy importante porque vemos que acá tenemos un público muy consciente de la importancia de la inversión y la importancia de la gestión financiera de largo plazo y de corto plazo. Pero también hay otras respuestas como vivienda propia con un 32% y viajes con un 25%. Perfecto. No olviden esta tarea, tener objetivos es muy importante y muy clave, así que no olviden el paso 1, tener clara su filosofía, y el paso 2, tener claros sus objetivos. Paso número 3, registra y conoce tus gastos. Pero en serio, muchas veces decimos, sí, yo sé cuánto me gasto, pero realmente no somos disciplinados y juiciosos haciendo el proceso. A nivel personal, esto lo vemos a través de, por ejemplo, elementos como que necesitamos identificar cuáles son nuestros gastos principales, como arriendos, cuotas, servicios públicos, ¿sí? Clasificar quizás los gastos en categorías, cuánto me estoy gastando en alimentación, en vivienda, en educación, en transporte, porque de esta manera pueden ubicar de pronto en qué criterios o en qué rubros están teniendo un gasto que quizás tiene una proporción muy importante de sus ingresos y puede estar generando de pronto alguna afectación financiera. También hay que identificar cuáles son gastos fijos y cuáles son ocasionales, porque muchas veces tomamos gastos discrecionales que se van volviendo gastos hormiga y van generando unos huecos importantes en nuestros presupuestos, y no tener claro qué sí puedo, digamos, decidir y qué no puedo decidir es un paso, digamos, muy, muy crítico en términos de estar claros y de poder manejar sus finanzas de forma adecuada. También registrar sus gastos, y aquí les recomendamos utilizar apps. Tener, por ejemplo, un tip muy sencillo que nos enseñó un profesor es tener una hoja de papel blanca doblada en varios pliegues, y en donde en cada cara vamos anotando lo que me gasté el jueves, lo que me gasté el viernes, y así ir controlando nuestros gastos, o inclusive manejar un archivo de Excel. A nivel empresarial, los gerentes también tienen que hacer procesos similares. Tienen que definir muy bien y llevar su contabilidad al día, y ahí el tip general es tener un buen contador. Muchos empresarios nos comunican y nos cuentan que sufren a veces porque no sienten que sus contadores les estén apoyando estratégicamente a llevar, a clasificar y a entender toda la parte financiera al día.
Revisión tributaria, importantísimo. Uno de los gastos más importantes a nivel empresarial son los impuestos. Muchas veces de todo lo que trabaja una empresa, el 33% de la ganancia o más se lo puede llevar la DIAN, y eso quiere decir que es casi un socio silencioso, pero hay que administrarlo de una forma adecuada, prudente y razonable. Revisar los gastos, estar muy pendiente de todos esos gastos, y eso implica tener un comité financiero en el que uno evalúe, analice y revise que sí se están haciendo las cosas y qué tal se están haciendo. Y analizar es muy importante también a nivel financiero porque permite saber qué podemos optimizar, cómo vamos contra un presupuesto a nivel empresarial y ir tomando medidas correctivas. Una tarea muy importante, y esta es variada y cada quien la puede hacer en su cuaderno, es que si alguno de ustedes no anotan sus gastos hoy en día, hagan un compromiso de hacerlo. Si quieren, anoten, me voy a comprometer quizás a hacerlo en un horario específico, o voy a hacerlo cada semana, o voy a hacerlo de X o Y manera. Si ya lo hacen y anotan sus gastos, pero no lo hacen con rigor, a veces lo hacen bien y a veces fallan, esfuércense más. Pongan recordatorios, si quieren tómense 20 segundos para crear un recordatorio ahora mismo en sus teléfonos, o usen una nueva herramienta, prueben una aplicación, prueben Excel, prueben hacer esta agenda de papel en la que van anotando sus gastos y luego los analizan y los revisan. Y si ustedes ya hacen esa tarea de anotar sus gastos, trabajen en cómo revisar qué se están gastando y cómo pueden hacer optimizaciones. Entonces, si quieren, tómense 30 segundos para reflexionar un poco sobre cómo es su manejo del endeudamiento cómo es su manejo del efectivo y del endeudamiento, en particular ante este paso número 3, que es la gestión de gastos y anotar y registrar los gastos, y ya continuamos. Perfecto. Vamos con el paso 4. Hay que crear un presupuesto y usarlo. Realmente utilizar un presupuesto y conocer de qué se trata un presupuesto a nivel personal. Cuando estamos en la casa, en el hogar, con nuestra pareja, tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestros ingresos. Una forma fácil de presupuestar es proyectar cuáles son mis ingresos, salario, arrendamientos, bonificaciones, quitarle lo que voy a ahorrar o a invertir, que eso es muy importante para todos ustedes, tal cual lo respondieron en la encuesta. Por ejemplo, ahorrar o invertir a través del pago de una hipoteca o realizar alguna inversión en el mercado financiero. Y posteriormente quitar todos los costos fijos y recurrentes, como los costos de alimentación, servicios públicos, colegios, seguros, ¿sí? Y después quitar los costos discrecionales, como los gustos, ropa, viajes u otros. Es una forma sencilla, 4 categorías, y a partir de esto definir y entender muy bien cuál es su presupuesto mensual y quizás proyectarlo para varios meses. A nivel empresarial, ¿qué hace un gerente? También calcula esto. También se organiza. Aunque ustedes se sorprenderán, nosotros nos dedicamos a trabajar con muchas empresas de diferentes tamaños y sectores, y muchas veces fallan en tener un presupuesto organizado, realista, y que le hagan seguimiento conjunto para poder verificar que sí están cumpliendo sus metas. ¿Qué hace un gerente? Pues hace un seguimiento a los ingresos, es decir, a las ventas, y analiza variaciones. ¿Estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo la meta? Vamos 10% abajo, 15% arriba, y dependiendo de eso, tomamos decisiones. Por eso es la importancia de la gestión financiera. Igual a nivel personal. Costo de ventas. Miramos cuánto nos está costando nuestro trabajo, ¿sí? Cuánto nos está costando la producción de un insumo o la prestación de un servicio. Y a partir de eso, buscamos si hay variaciones de mes a mes, dónde podemos hacer ahorros, dónde podemos hacer mejoras. Miramos los costos de administración y ventas para aquellos de ustedes que están familiarizados con el PIG, donde podemos hacer lo mismo, ahorros, variaciones y mejoras. Después calculamos también las inversiones y los gastos e impuestos financieros para entender cuánto entra y cuánto se va yendo. Una tarea importante allí es que tenemos que tener en cuenta otros tips claves dentro de esta gestión de un presupuesto. Número 1, hay que proyectar. Hay que conocer sus gastos e ingresos y proyectarlos en el tiempo. Por ejemplo, a nivel personal, si nosotros sabemos que el impuesto predial, que pues antes era en abril y ahora tenemos plazo acá en Bogotá hasta agosto, pues tenemos que no empezar a acordarnos que el impuesto predial viene un mes antes, porque probablemente no tengamos nada provisionado para eso.
Si ya sabemos que viene año a año, ¿por qué no empezamos a ahorrar el mes siguiente en el que pagamos? ¿Sí? Si se paga ahorita en agosto, ¿por qué no empezar a partir de septiembre y octubre a provisionar un pequeño rubro, tal que cuando llegue el predial lo pago tranquilamente? Lo mismo pasa en el IVA a nivel empresarial. Muchas empresas que conocemos sufren al final del cuatrimestre o del bimestre, según su criterio de pago del IVA, porque no lo proyectan y no hacen proyecciones. También hay que, segundo tip, revisar y optimizar. La clave en las finanzas está en controlar los gastos y hacer esas revisiones muy juiciosamente. Si ustedes tienen un presupuesto a nivel financiero y son gerentes o quieren trabajar como un gerente, tienen que revisarlo y analizar si las compras que van a realizar y si lo que se están gastando realmente es lo necesario o no. Tip número 3, ahorren. Es importante no definir el ahorro como lo que le queda a uno después de gastar. Me ingresó 10 millones de pesos, me gasté 7 y me pude ahorrar al final 3. Es preferible típicamente definirlo como un porcentaje del ingreso. Por ejemplo, voy a ahorrar el 30% o el 40% o el 25% o el 15% de mi ingreso, ¿sí? Y lo separo una vez me entra el salario, lo guardo en el ahorro y posteriormente sí empezamos a gastar y de esa forma siempre vamos a poder ahorrar. Cuarto, no pierdan la disciplina. Lo que no se mide, no se mejora. Siempre se lo recomendamos a nuestras empresas clientes y es muy importante que se midan las cosas a nivel comercial, financiero y en general en la vida. Buenas prácticas, tratar de no hacer gastos impulsivos, analizando con tiempo, revisar costos unitarios, porque muchas veces los gastos y las fugas se van yendo en pequeños valores, considerando contratos a largo plazo, es importante, y también hay que revisar si se pueden reducir gastos cambiando de proveedor o renegociando con ellos, ejemplo, comparando los proveedores de celular. Este es un tema muy importante. Si, por ejemplo, ustedes saben que el cumpleaños de su esposa o de una persona importante de su familia o el Día del Padre, ¿sí? o de su mamá, no deberían tomarlos por sorpresa. Si ya saben que va a llegar, proyecten ese gasto en su presupuesto y van a estar preparados para asumir el gasto. Tarea importante que tienen que hacer a nivel personal y chévere que la anoten en su libreta, crear un presupuesto, número 1, empezar a proyectar gastos claves y conocer su flujo de caja. Si ustedes no conocen el momento del día en el que les pagan y cuándo los recibos llegan, en qué momento del mes, por ejemplo, pueden que tengan un desfase, por ejemplo, nada más de caja, y eso a veces empieza a generar problemas porque a uno le toca recurrir a endeudarse, ¿sí? Y si ya lo saben y ya lo realizan, pues trabajen en hacer revisiones y optimizaciones, ahorrar, buscar mejoras, cómo pago menos intereses y cómo manejo mejor mi presupuesto. Continuemos, por favor. Paso número 5. Paguen eficientemente sus deudas. Es muy importante hacer esto. Muy, muy importante hacer esto. A nivel personal, típicamente lo que uno puede hacer es tomar 2 caminos que sugieren los expertos. Número 1, pagar primero las deudas con interés más alto. De esta forma tenemos un ahorro en intereses. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tengo una deuda de tarjeta de crédito que me cobra el 28% efectivo anual versus una deuda que es un crédito hipotecario que me cobra el 10% efectivo anual, podría considerar pagar primero la tarjeta de crédito, pero ojo, porque esto hay que analizarlo muy bien según el saldo a capital y según mis condiciones financieras para poder hacerlo de una forma óptima. Segunda opción, paga primero las deudas con menor saldo, porque esto da una sensación de logro y de que vamos avanzando en superar algunas deudas que ya teníamos. A nivel empresarial pasa algo muy similar. Y es que los gerentes financieros típicamente están analizando cómo refinancian sus deudas, cómo mejoran su posición financiera ante los bancos a través de generar un ahorro de intereses o a través de renegociar sus deudas tal que les mejoren el perfil de endeudamiento y su palanca financiera, y eso se conecta para aquellos de ustedes que estén familiarizados con las finanzas empresariales, con el cálculo o el entendimiento del costo promedio ponderado de capital o WACC, en donde básicamente se compara cuánto le cuesta a una empresa tener recursos de capital de sus accionistas versus cuánto le cuesta a una empresa tener recursos de endeudamiento del banco, y se calcula qué es lo más eficiente entre los dos, si uno tener plata del accionista, capital, o si es mejor tener un endeudamiento. Tarea importante sobre esto, tips importantes que tenemos que tener en cuenta antes de la tarea.
paguen primero las deudas con interés más alto, siempre es una mejora en los intereses. Hagan adelantos a sus deudas, busquen compras de cartera donde pueden bajar la tasa de interés, y si necesitan endeudarse, pues busquen medios que no sean los más caros, como por ejemplo pueden ser las tarjetas de crédito. Esta es una frase que nos gusta mucho, y es que Albert Einstein decía: el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. El que lo entiende se beneficia, el que no, lo paga. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nos endeudamos, muchas veces el tipo de interés que nos cobran los bancos, las tarjetas, etcétera, es un interés compuesto, en donde, si ustedes han oído la frase de interés sobre interés, claramente sabrán que al final acaba uno pagando excesivamente más de lo que le costó el producto que quería comprar. Tarea importante: anoten todas sus deudas y conózcanlas, entiéndanlas y conózcanlas. Segundo, hagan un plan para reducirlas, eliminarlas u optimizarlas. Eso haría un gerente: buscar cómo optimizo mi deuda para que pague menos interés, para que mejore el perfil de la compañía, y asimismo ustedes pueden optimizar sus presupuestos. Si no saben por dónde empezar, busquen asesoría. Paso número 6. Creen nuevas fuentes de ingresos. Muy importante. Las nuevas fuentes de ingresos, como varios de ustedes respondieron en alguna de las encuestas iniciales, pueden tener que ver con emprender, definir un nuevo proyecto, sacar un nuevo negocio, generar alguna renta adicional, o por ejemplo, invertir en algo que rente, como acciones que le pagan a uno dividendos, tener un activo de tipo hipotecario o de tipo inmobiliario, quiero decir, en donde uno puede tener una renta, o buscar trabajos e ingresos adicionales que se puedan acoplar al estilo de vida y al tiempo que uno tenga. A nivel empresarial, típicamente eso pasa también, y es que las empresas están buscando innovar, y la razón de innovar no es solamente mantener su participación de mercado, sino quizás encontrar algo que puedan vender mejor, en lo que puedan capturar más valor, es decir, buscar nuevas fuentes de ingresos. Y hay innovación en producto, en modelo de negocio, en estrategia comercial. Hay diferentes tipos de innovación que las empresas pueden aprovechar y que los gerentes financieros y generales en las empresas utilizan para poder generar nuevos ingresos. De igual forma, también existen estrategias de crecimiento. En BM Mentors nos dedicamos gran parte del tiempo a buscar con nuestros clientes diferentes tipos de estrategias que les ayuden a ellos a encontrar alternativas dentro de su mercado que los hagan ser exitosos financieramente. Tarea importante para esto: si ustedes quieren emprender, por ejemplo, no esperen más y actúen de forma eficiente e inteligente. Es muy importante que para eso analicen qué pasos necesito iniciar para emprender. Y analicemos: tengo el tiempo para emprender, tengo los recursos, tengo el interés, tengo las ganas, porque emprender no es un proceso fácil. Oímos en las noticias muchos casos de emprendedores exitosos, pero realmente detrás de eso hay historias de mucho esfuerzo, de trasnochadas o de inversiones muy grandes en donde el respaldo financiero les permitió subcontratar procesos de forma tal que todo saliera adelante. Queremos hacerles esta pregunta que se les desplegó en sus pantallas a continuación, y es: ¿cómo generarán nuevas fuentes de ingresos? Ahí hay varias opciones: invertir en mercado de valores, invertir en algún negocio, emprender un nuevo negocio, o buscar asesoría para definir cuál es la opción más acorde a la realidad. Como ven, varios de ustedes quieren emprender un nuevo negocio, y de nuevo, la invitación ahí es que ese es un camino fascinante, en donde es muy importante estar muy claros de qué quieren hacer, cómo quieren hacer, con cuánto tiempo cuentan para realizarlo, y que también busquen apoyo, porque el ecosistema emprendedor está lleno de alternativas, entre ellos nuestros servicios de aceleración empresarial para emprendedores. Paso número 7. Planea con rigor compras grandes e inversiones. Muchos de ustedes respondieron al inicio de este taller que querían aumentar su patrimonio y que esa era una de las razones para las cuales tener una planeación financiera adecuada. Y acá en la foto nos muestra, por ejemplo, la adquisición de un nuevo hogar, en donde pues es una compra importante, y para eso uno tiene que primero hacer un diagnóstico inicial, entender cuál es su punto de partida, qué nivel de ahorros tiene, cuál es su nivel de endeudamiento actual, cuánto son los ingresos del hogar o de las personas que tenemos, ¿sí? Posteriormente pueden cotizar y hacer un modelo financiero, es decir, estructurar muy bien
cuánto me cuesta lo que quiero comprar, ese sueño que quiero alcanzar, qué tengo que hacer, cómo me voy a endeudar y cómo voy a pagar ese endeudamiento. Si mi flujo de caja actual me va a permitir hacer eso. Hay que analizar muy bien los pros y los contras de cada compra, a partir de analizar los planes y las obligaciones actuales versus futuras que tenemos a nivel personal. Y hay que tomar una decisión y ejecutarla con mucho rigor y disciplina. A nivel empresarial, es muy similar. El gerente que quiere construir una nueva planta tiene que analizar cuál es su punto de partida, nivel de ventas, proyecciones, si hace o no sentido crear un nuevo negocio o una nueva fábrica, ¿sí? Presupuestar y modelar financieramente cuál es la proyección de ingresos y de costos, calcular financieramente todo, analizar los pros y los contras a través de análisis de sensibilidad, de escenarios, de valor presente neto o de la TIR del proyecto, y posteriormente tomando una decisión y ejecutándola con rigor, asignando, por ejemplo, un gerente de proyecto. Tareas: si en tus objetivos hay alguna compra de alto valor, como por ejemplo una casa o algún endeudamiento, ¿sí? que sea pues, superior a un buen múltiplo de veces sus ingresos, hay que definir qué pasos y qué tiempos adecuados van a tomar ustedes para iniciar la compra, número 1. Y chévere que lo tengan ahí en cuenta. Creen un modelo financiero, cuánto cuesta el producto, de dónde van a salir los recursos para financiarlo y posteriormente empezar a pagar la financiación. Si no saben cómo iniciar esto, importante, también busquen asesoría. Paso número 8, realicen chequeos y actúen ante señales de alerta. Muy importante, como los últimos 3 pasos que ya vamos a ver. Este es un punto fundamental porque a nivel personal necesitamos revisar el presupuesto. ¿Vamos bien o vamos mal? ¿Me estoy gastando más plata de la que es o no? ¿De la que me entra o no? Y empiecen a analizar también señales o banderas rojas que pueden estar presentes en sus vidas. 1, si no alcanzan a pagar a tiempo sus obligaciones. ¿Por qué está pasando eso? Si se endeudan con una tarjeta de crédito para pagar otra tarjeta de crédito. ¿Por qué está pasando eso? Al final, una fuente de endeudamiento para pagar otra fuente de endeudamiento, lo que estoy haciendo es crecer los intereses en probablemente los 2 lados. Revisa si nunca te alcanza la plata. Si no me alcanza la plata, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? ¿Por qué no me está alcanzando la plata? Revisen si tienen discusiones por temas financieros en la casa o a nivel familiar o en pareja, ¿sí? Algo está pasando ahí. Si hay esas discusiones, algo está pasando y es una señal roja en donde nos invita a revisar lo que estamos haciendo y actuar, hacer un cambio o buscar ayuda. A nivel empresarial, muy similar. Los comités financieros mensuales o los comités de revisión de los negocios permiten eso. ¿Cuánto estamos vendiendo? Uy, juepucha, estamos vendiendo muy poco. Cambiemos la estrategia, hagamos más esfuerzos. Uy, se nos subieron los costos. ¿Cómo vamos a controlar ahí? Si un gerente no está pendiente de hacer todo esto, típicamente va a tener muchos problemas a nivel financiero y no va a lograr las metas que se están trazando en el plan estratégico. Tarea: si hay alguna señal de alerta financiera en su familia, es muy importante que la anoten. Uy, sí, tengo discusiones con mi pareja, o tengo tal problema, pago una tarjeta de crédito con la otra, etcétera, etcétera. Anótenla y reflexionen y anoten rápidamente qué deberían empezar a hacer para eso. Eso es un paso importantísimo. Vamos con el paso número 9. Consideren contingencias y protéjanse, ¿sí? Eso es muy, muy también importante para cada gerente y para una persona natural. A nivel personal, según nuestro momento de vida, y ya abordaremos eso en el tema de riesgos, tenemos que conocer nuestros riesgos y tenemos que planear la mejor forma de mitigarlos. No me voy a detener mucho allí, pero por ejemplo a nivel empresarial pasa de la misma manera, ¿sí? Los gerentes conocen sus riesgos, analizan si laboralmente, por ejemplo, alguien me puede demandar, si tengo un riesgo financiero porque de pronto un cliente no me paga, porque de pronto el cliente está muy mal financieramente, o si hay un riesgo contractual importante y para eso se constituyen, por ejemplo, pólizas de cumplimiento y hay que planear cómo mitigarlos. Ahí la sugerencia es: cuenten siempre con buenos abogados, buenos tributaristas y muy buenos asesores en seguros. Paso número 10, último paso. Actúa. Si ya lo sabes, si ya viste este taller, si ya aprendiste varias cosas y analizaste varias cosas de tus finanzas, empieza a hacer algo al respecto. Haz algo al respecto.
Y aquí la sugerencia, más allá de si es a nivel personal o a nivel empresarial, es la misma, y es, no es la próxima semana, no es mañana, no es más tarde, es si ya identificaste cosas que hay por hacer con estos 10 pasos, arranca ahora mismo y empieza a actuar con estas tareas y estas cosas que identificaste a lo largo del taller. Pasamos ahora a la tercera sección de nuestro taller sobre gestión del riesgo, análisis y un análisis para la calidad de vida. Listo, Juanfer, muchísimas gracias. Bueno, ya viene, digamos que esta parte de gestión de riesgos está muy asociada con todo lo que nos acaba de decir Juan Fernando acerca de la planeación financiera, tanto empresarial como personal. Y esto, digamos que radica en la calidad de vida de las empresas y de las personas. Nosotros como gestoras de riesgo, digamos en el caso de Sandra y mío, digamos que tenemos una definición de todo lo que tiene que ver con riesgos. Para nosotros el riesgo es esa probabilidad de que una amenaza, tanto interna como externa o del entorno, cambie o transforme o impacte nuestros planes originales. Nosotros como personas y como empresas hacemos planes, tenemos sueños, tenemos proyectos que queremos emprender y esas amenazas pueden o esos riesgos pueden llegar a dañar esos planes originales que tenemos. Nosotros digamos que en el ejercicio que hacemos con nuestros clientes de nuestros análisis de riesgos, hemos definido esos riesgos como esa realidad que no queremos ver. ¿Listo? Entonces, así definimos nosotros los riesgos y identificamos por qué es importante hacer un análisis de riesgo. Para nosotros un análisis de riesgo es la mejor forma o la mejor herramienta o una herramienta efectiva para identificar y conocer esas posibles amenazas latentes a tiempo que nos permita además conseguir la estrategia adecuada de acuerdo a esos riesgos para manejarlos de una manera óptima y pues que no intervengan en nuestros planes de vida finalmente. Para realizarlo, digamos que siempre partimos como gestoras de riesgos, partimos de algo muy importante y es el momento de vida de las personas, el momento de vida de las empresas. Resulta que no es lo mismo un riesgo para una persona que tiene 30 años, que no tiene hijos, que nadie depende económicamente de ella, a una persona que ya tiene un poco más de edad, digamos, tiene unos 50 años, varios proyectos, tiene su propia empresa, trabaja como empleado para una empresa. Cada uno y cada momento de vida y cada persona tenemos unos riesgos y esos riesgos son para cada uno diferentes, ¿cierto? Además, también tenemos que reconocer que en ese análisis de riesgo vemos el momento de vida, pero al mismo tiempo vemos cómo ese momento de vida va evolucionando con el tiempo. Creo que, no sé si ahí me están oyendo bien, de pronto mi conexión está un poco mala. Listo. Por otro lado, realizamos un análisis de riesgos porque es importante identificar las amenazas, como decíamos antes, las amenazas latentes y anticiparnos a ellas con un plan de acción. Es que acá varios me están diciendo que se corta un poco la señal. Sandra, de pronto alguien más que me oiga mejor. Entonces, acá como les venía diciendo, la idea de esto, la idea de hacer el análisis de riesgo también es, bueno, además de identificar las amenazas, es tomar decisiones mucho más conscientes y básicas. Eso nos permite anticiparnos mucho mejor y que esas decisiones realmente sean mucho más acertadas. Y por último, digamos que algo muy importante del análisis de riesgo es que nos permita a través de sostener de cierta forma nuestra vida, tanto personal, profesional, financiera, un desarrollo sostenible y pues constante en el tiempo. ¿Listo? Entonces ahí identificamos la importancia y cómo realizar ese análisis de riesgo a nivel personal. Damos paso a Sandra que nos va a contar un poco acerca de las estrategias que utilizamos para el análisis de riesgo. Bueno, súper bien, Cami. Muchas gracias por toda la información que hemos recibido hasta el momento, que estoy plenamente segura que va a ser de gran ayuda y utilidad para todos nosotros. Bueno, como lo mencionaste anteriormente, los riesgos en este caso
digamos que se pueden manejar de distintas formas o los podemos, hay distintas estrategias. Ahí, ¿me están escuchando bien? Me dicen que se escucha bajito. Sí, sí, te puedes acercar un poco más al micrófono, pero te escuchamos. Existen varias estrategias en las que podemos manejar los riesgos. Existe transferir, o sea, tenemos la forma de transferir el riesgo, como la palabra lo dice, es trasladárselo a otra entidad y que no nos impacte a nosotros dentro de nuestra economía o dentro de nuestro bienestar. También está el de mitigar, que son acciones concretas que nos van a hacer que disminuya o que esa probabilidad de aparición de ese riesgo pues no sea un impacto tan grande para la familia o para la persona. Tenemos evitar, que definitivamente es cambiar el plan, o aceptar, que es asumir el riesgo que se pueda venir, que se pueda generar por algún tipo de situación. En estas 4 modalidades las enfrentamos, esta es una forma de enfrentar un riesgo o una situación inesperada. Entonces lo voy a hacer un poquito más claro con un ejemplo. Nos vamos a devolver al mes de marzo y resulta que en el mes de marzo nosotros teníamos programado un viaje a China. Ya sabiendo un poco de la información que se presentaba, entonces ya podemos empezar a tomar una decisión. Si decidimos mantener ese viaje, pero manejarlo con la estrategia de transferir, partiendo del mismo ejemplo de viajar a China, entonces yo viajaría, tomaría de pronto un seguro de salud en el que si en algún momento mi bienestar o mi salud se ve afectada, pues no la voy a tener que asumir yo, sino la va a asumir una compañía que me va a prestar ese servicio. Ahí estoy transfiriendo ese riesgo. Si me voy por la estrategia de mitigar, ¿qué podría ser? Tomar como las medidas necesarias, como por ejemplo los cuidados, de pronto una mejor alimentación, el uso del tapabocas, los guantes, mantener ese distanciamiento con las demás personas, y ahí lo que voy a lograr es disminuir ese riesgo, pero no lo voy a quitar por completo, sino únicamente lo voy a disminuir. Cuando hablamos de evitar, simplemente decido no viajar. Ahí fue cuando les dije, cambiamos planes, no viajo porque me parece un riesgo muy alto, entonces prefiero evitarlo por completo. Y aceptar, simplemente decido viajar, no tomo ninguna precaución, por lo tanto debo asumir el impacto económico o de bienestar que me pueda presentar el enfermarme o de pronto el haberme tenido que quedar allá. Entonces ahí ya son varias cosas en donde sí o sí tengo que aceptarlas y asumirlas como tal. Entonces, en conclusión, ayúdame Andrew, ok, gracias. El éxito de los grandes ejecutivos es identificar sus riesgos. Esto ya lo tenemos súper claro, es nosotros encontrar nuestro momento de vida, qué nos puede llegar a afectar y de qué forma nos puede llegar a afectar. Luego mitigar con un plan de acción, que es la información que estamos recibiendo en este momento, qué decisiones vamos a tomar frente a esos riesgos, y finalmente asegurar su respaldo y mantener una estabilidad en el tiempo. Con esta definición es súper importante porque digamos que nos podemos hacer conscientes de la cantidad de factores que pueden afectar nuestro bienestar y nuestra familia. Sin embargo, pues estamos tomando las medidas y saber que, acá otra vez me dicen que se escucha bajito, y saber que tenemos unas posibles soluciones para esto. Entonces, dime. Es muy importante, perdón la interrupción, Sandra y Cami, es muy importante que tengan muy presente que fíjense que así como tenemos 10 caminos en los que tenemos que empezar a trabajar y uno de ellos es la gestión del riesgo a nivel de manejar las finanzas personales como un gerente, pues también tenemos que educarnos y formarnos en gestión del riesgo porque al final del día, fíjense que todas estas situaciones que enfrentan los empresarios y que enfrentamos todos en el día a día pueden acabar afectando nuestro patrimonio, que pueden acabar afectando nuestra vida, nuestra familia, nuestras empresas, y si no hacemos eso, podemos estar, digamos, con un riesgo muy, muy alto de todas las iniciativas que tomemos que no acaben obteniendo o haciéndonos llegar a los resultados que queremos. Entonces,
creo que no hay mayor importancia y mayor nivel de claridad en dónde podemos también empezar a tomar acción, que es entendiendo la gestión del riesgo, conociendo cómo podemos manejar esos riesgos y siendo, como nos dice Sandra, como los grandes ejecutivos que los identifican, los mitigan y hacen planes para solucionarlos. Súper bien, mil gracias, Juanfer. Sí, precisamente digamos que ahí para allá iba. Educarnos es súper importante y asesorarnos como tal. Digamos que hay personas expertas que nos pueden brindar como toda esta asesoría y todo este acompañamiento. Acá ya estamos tomando el primer paso, unas, digamos que felicitaciones a las personas que decidieron hacer esto, estar acá y poderse capacitar, es súper importante. Bueno, aquí ya lo vamos a ver desde el análisis de riesgo. Aquí lo que identificamos y tendríamos que identificar como personas o como empresas es el momento de vida en el que nos encontramos. Obviamente para una persona el momento de vida en cuestión de familia es muy distinto porque de pronto es soltero, porque no tiene hijos, porque de pronto lo que le interesa es su libertad, su autonomía, pero si ya la otra persona tiene familia, pues entonces ya es muy importante su núcleo familiar, esas responsabilidades que se nos vienen encima, son muchos factores, entonces ahí es súper importante tener claro el momento de vida en el que nos encontramos. Digamos que este análisis de riesgo lo que nos ayuda es de una forma muy personal y a identificar esos riesgos. En este ejercicio vamos a hablar de 4 pilares súper importantes para la vida de todas las personas. Obviamente es la familia, el bienestar y la salud, que digamos que esto también trae unos impactos súper importantes, no solo en el bienestar de mi familia, sino en el mío. Finanzas y patrimonio. Y finalmente metas y sueños, que realmente eso es una parte súper importante como personas, porque digamos que muchas veces podemos vivir muy enfocados en nuestra familia o en nuestra empresa, pero siempre va a ser importante tener súper claro qué queremos lograr en la vida y qué nos hace felices. En este ejercicio entonces abarcaremos los aspectos más importantes. Bueno, el análisis de riesgo es mucho más robusto, es una herramienta mucho más amplia. Aquí simplemente nos vamos a ir como por unas preguntas que van a ser muy relevantes y vamos a buscar dar claridad al ejercicio. Entonces vamos a realizar unas preguntas para que por favor nos ayuden con las respuestas y empezaremos como a identificar el riesgo o a la posible solución. Entonces, la primera pregunta va muy enfocada a mi familia. Entonces, ¿tienes hijos que dependan económicamente de ti o personas que dependan económicamente de ti? Entonces, por favor, ayúdenos con la respuesta en este momento para poder empezar a hacer el ejercicio. Ok, aquí ya nos sale las respuestas. Entonces nos dicen que el 39% de personas nos dicen que sí tienen personas que dependan económicamente y el 61% nos dice que no. Aquí digamos que el riesgo va mucho más enfocado en ese futuro de esas personas que dependen económicamente de mí. Entonces el riesgo que se puede presentar o que puede impactar a esas personas que dependen es, por ejemplo, un fallecimiento, porque soy yo la que estoy llevando, digamos que toda la parte financiera a mi familia, una enfermedad, una invalidez. Entonces pueden afectar definitivamente sí o sí, se puede afectar o se puede perder la calidad de vida de esas personas que dependen. O una proyección o de pronto unos planes que yo ya tenía, si de pronto son mis hijos, yo ya tenía como un plan para ellos y seguramente la persona que se va a tener que responsabilizar de ahora en adelante pues no va a tener como las mismas ideas que nosotros podemos tener en su momento. Entonces ahí esa parte es súper importante. Para mi bienestar y salud, digamos que en la parte de familia, me devuelvo un poquito, es como el tema más impactante, sin embargo, es mucho más amplio. Aquí si de pronto ustedes quieren como ahondar en un momento dado, pues lo podemos hacer más adelante. Bueno, en mi bienestar y salud, también vamos a hacer una pregunta relevante. ¿Me ayudas, Andrew? Ok. ¿Tus padres o hermanos han sido diagnosticados con algún padecimiento importante? Por favor, me ayudan con esa respuesta. ¿Y por cuál medio te movilizas? Ok. Entonces, para las personas en este
en esta pregunta tus padres o hermanos han sido diagnosticados con algún padecimiento importante, el 42% nos dice que no, que sí, perdón, y el 58% nos dice que no. Digamos que aquí están muy cercanos los dos porcentajes. Para las personas que nos dijeron que sí, sobre todo, que es donde se puede generar un impacto más alto, existe un riesgo de padecimiento de alguna enfermedad grave que definitivamente va a poner en riesgo la libertad, la autonomía, la calidad de vida desde el entorno financiero y emocional. Digamos que esto va muy enfocado porque científicamente está comprobado que cuando hay algún padecimiento de un familiar como un padre o un hermano, el padecimiento puede llegar a ser hereditario. Entonces, en este caso también tenemos que buscar alternativas de cuidarnos o de transferir ese riesgo como lo estábamos hablando anteriormente. Para la pregunta ¿por cuál medio te movilizas? La mayoría nos movilizamos por carro, transporte público el 38%, bicicleta, moto y patineta son unos porcentajes un poco más bajos. Digamos que aquí son dos impactos distintos. ¿Por qué? Porque aunque en el carro nosotros podemos estar un poco más seguros, sin embargo tenemos un riesgo a un accidente se puede presentar, pero también tenemos el riesgo a pérdida de nuestro patrimonio porque digamos que por una experiencia o por un accidente que se pueda presentar, pues voy a tener un accidente, voy a tener una pérdida de mi patrimonio que sería mi vehículo y también estamos muy expuestos al riesgo de afectar a un tercero, porque pues estamos que el peatón, que de pronto el ciclista, que el motociclista, cualquier tipo de estos riesgos pues nos pueden afectar y en este caso impactarían directamente en nuestro patrimonio. Para las personas que ya se transportan en el medio de transporte público o bicicleta o moto, también se genera un impacto porque, por ejemplo, en transporte público estamos muy a la deriva o digamos que muy al riesgo de la conducción de esa otra persona. O para la bicicleta y la moto, pues también tenemos un riesgo súper latente a un accidente pues casi que en todo momento. Entonces son riesgos que nosotros debemos tener muy, muy en cuenta para poder tomar medidas sobre ellos, ¿vale? Vamos para la parte de finanzas y patrimonio. Entonces aquí también vamos a generar una pregunta. Ok. Entonces en esta son dos preguntas. ¿Tienes vivienda propia en este momento? 2, ¿tienes empresa propia? Entonces demos unos segunditos para que nos respondan. Ok, ¿tienes vivienda propia? Entonces el 62% nos dicen que sí, el 38% nos dicen que no. En este caso, digamos que para las personas que cuentan con su vivienda propia también tienen un riesgo de pérdida patrimonial en caso de un desastre natural, una inundación, un incendio o también un daño a terceros. Entonces, definitivamente son factores que son totalmente externos a nosotros de los cuales no podemos controlar. Obviamente, un desastre natural, pues nada que hacer, no podemos controlarlo de ninguna forma. Y los otros 3 ítems o 4 ítems que les nombré, pues definitivamente se van a generar por un accidente, por algo que yo no quise que pasara, pero pues pasó. Y eso es como nos decía Juanfer, es el futuro incierto o lo que yo no quisiera que pasara, pero pues que puede pasar en algún momento dado, ¿no? Y tienes empresa propia, entonces nos dicen sí el 24% y nos dicen no el 76%. Bueno, para las personas que nos dijeron que sí, al igual que en el riesgo que se tiene con la vivienda, que son los desastres naturales, la inundación, el incendio, también contamos con factores o situaciones que no nos permitan desarrollar nuestra labor o actividad, el desarrollo normal. Si tenemos empleados, tenemos que cubrir como todo este tema. Por ejemplo, acá lo que nos pasó y además que venimos padeciéndolo desde el año pasado con el tema de los paros, para muchas personas pues no fue fácil su actividad normal de su empresa. En este momento de pandemia pues hay muchas empresas que también están pasando por unas dificultades y ahí es donde nosotros debemos tomar acciones y ver cómo lo podemos mitigar, evitar o transferir de alguna forma. ¿Vale? Finalmente, nos vamos con las metas y los sueños.
Esto es de una forma muy personal. Listo, ya nos salieron. Ok. Entonces, nos siguen diciendo que el tema de inversión es el que más fuerza tiene, el 42%. Este es a corto plazo. Y los dos, seguimos enfocados en nuestra inversión. Bueno, eso es como nos decía Juanfer, súper importante para las metas y sueños. Las personas normalmente realizamos una planeación y lo que decía Juanfer en su momento, existen dos futuros en los que queremos, el que queremos y el que no queremos. En algún momento llegar el que no queremos, como puede ser, no sé, un fallecimiento, una enfermedad, desempleo, una pérdida patrimonial, definitivamente se nos va a complicar un poco llegar a ese sueño, a esa inversión, a lograr hacer ese emprendimiento o algún tema que tengamos en mente. Entonces ahí es donde nosotros también tenemos que enfocar que nuestro bienestar es supremamente importante para poder desarrollar nuestros sueños y por lo tanto generar el bienestar de nuestra familia. Y ahí es donde debemos identificar con qué estrategia lo vamos a manejar. Entonces, hasta aquí, digamos que es la parte de análisis de riesgos. A continuación sigue Camila, que también nos va a dar una información súper importante basada en el ejercicio que acabamos de hacer. Perfecto, gracias, Andrita. Bueno, digamos que nuestro análisis de riesgos no llega únicamente hasta la identificación de los riesgos. Una vez hemos identificado los riesgos, nuestro siguiente paso es la clasificación de ese riesgo. ¿Y cómo lo clasificamos? Lo clasificamos por dos parámetros importantes. Primero, la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo y segundo, el impacto. En este caso, muchas veces el impacto es económico. En las empresas podemos ver que hay impactos de diferentes rangos, como el reputacional también. Entonces, de acuerdo a esto, una vez identificamos esos riesgos dentro de nuestro análisis con los clientes, entramos al tema de clasificación. Si un riesgo nuestro está clasificado en un nivel alto, es decir, en la zona roja de nuestro cuadrito que tenemos en pantalla, es un riesgo que definitivamente debemos pensar muy bien si ese riesgo tendría que ser transferido, en este caso, por ejemplo, a un seguro. Hablemos del caso particular nuestro. Hablamos de una enfermedad grave, como lo veíamos anteriormente. Si, digamos, nosotros tenemos un tema hereditario en enfermedades graves, pues de pronto nuestra probabilidad de enfermedad grave es alta. Y el impacto económico siempre de una enfermedad grave, pues siempre va a ser alto por sus tratamientos, por el tiempo, porque seguramente esa enfermedad nos va a traer una incapacidad y necesitamos un respaldo. Acá podemos transferirle ese riesgo, por ejemplo, a un seguro de salud donde me dé acceso directo a los mejores especialistas, a las mejores clínicas, donde me permita a mí soportar los altos tratamientos que tengo que incurrir cuando tengo una enfermedad grave, ¿cierto? En este caso, digamos que la mejor estrategia y la que nosotros les recomendamos desde nuestro análisis es la estrategia de transferir. Pero resulta que como esto depende del momento de vida de la persona, identificamos que en realidad el riesgo tiene una probabilidad media y digamos que un impacto medio en términos de enfermedades, que es el mismo caso que estamos poniendo. Cuando hablamos de un riesgo medio, podemos tener dos tipos de estrategia. La primera estrategia, igual como en el riesgo alto, el tema de transferirlo a un seguro de salud o a un seguro de vida que de pronto me dé el respaldo económico si llega a ocurrir esta enfermedad grave. Pero otra estrategia que puede ir paralela es el tema de mitigarlo. ¿Cómo lo mitigo? Listo, si yo sé que tengo cierta probabilidad, pues voy a empezar a trabajar en un tema de hábitos saludables, de hacer más ejercicio, de una alimentación saludable, de tener esos hábitos saludables un poco más claros en mi vida para poder mitigar ese riesgo. Y definitivamente hay personas, digamos, normalmente nos pasa a las personas jóvenes que sentimos que, digamos, que el impacto de una enfermedad grave en este momento puede ser bajo. Cuando esto ocurre, digamos que lo catalogamos como bajo, es un riesgo que podemos aceptar en este momento, que no necesitamos transferirlo, de pronto sí tenemos unos planes de acción para mitigarlo, pero pues no es nuestra mayor prioridad en este momento de vida.
quienes estamos educados en todo este tema de análisis de riesgo y lo identificamos como bajo, pues es un tema más de proyectarnos, de cómo nos proyectamos hacia el futuro, de cómo nos proyectamos a otro momento de vida cuando ya tenga hijos, cuando ya tenga una edad más avanzada. Entonces ahí empezamos a pensar en transferirlo desde que estamos en un riesgo bajo, ¿sí? Entonces acá es muy importante que además de identificar, clasifiquemos los riesgos, los clasificamos de acuerdo a nuestro momento de vida, teniendo en cuenta la probabilidad de que este riesgo ocurra, del impacto económico que esto genere para mi vida, y a partir de esto buscar la estrategia adecuada. ¿Listo? Entonces, como lo decíamos anteriormente, digamos que el análisis de riesgo que realizamos desde nuestra asesoría como gestoras de riesgo va mucho más y ahonda mucho más en los 4 pilares, ahonda mucho más en identificar cuál es la probabilidad del impacto para que ustedes puedan hacer una planeación que va muy enfocada a esa planeación financiera que estamos realizando, y pues que ustedes se sientan totalmente respaldados y que se sientan seguros de que van a tener un crecimiento profesional, un crecimiento personal, un crecimiento financiero mucho más estable, mucho más consciente. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen hasta acá preguntas, dudas, inquietudes sobre el tema. Si quieres continuamos y con eso Perfecto. ya cerramos. Es muy interesante toda esta sección que nos presentaron Sandra y Camila, porque fíjense ustedes que muchos de ustedes están interesados en invertir, ¿no? Y una de las reglas principales que le enseñan a uno a nivel financiero cuando invierte es que no hay tanto retorno, sino aumenta también el riesgo. Así que para aquellos de ustedes que quieren hacer esas inversiones, que quieren iniciar todos esos proyectos que tienen en mente, pues tienen que aprender a volverse también gestores de riesgo, a entender y a educarse en los riesgos y en saber cómo manejarlos y cómo cada una de estas categorías que nos presentaron son importantes para cada uno de ustedes. Recuerden, no hay retorno sin riesgo y no hay una buena gestión patrimonial o una buena gestión financiera sin una administración adecuada de los riesgos. Vamos con la última parte del taller y realmente son unas conclusiones muy básicas en donde podemos analizar qué acciones podemos iniciar y tomar desde ya. La primera de ellas es tan directa y tan sencilla como simplemente decirles, actúen. Actúa en tu vida personal, actúa con tu familia, edúcate a nivel financiero, sigue algunos de nuestros 10 pasos o todos los 10 pasos, aprende de gestión de riesgos, analiza tus riesgos y empieza a usar lo que aprendiste hoy. Segundo, haz las tareas, ¿sí? Estas tareas no son simplemente caprichos o son sugerencias que hacemos de una forma muy superficial, sino son muy importantes porque en la medida que ustedes hagan esas tareas pueden detallar y pueden analizar con mucho rigor y con mucho nivel de detalle de qué manera poder llevar a cabo sus planeaciones financieras, sus planeaciones familiares y de esta manera gestionar también su nivel de riesgo. Tercero, desarrollen conciencia, ¿sí? Tanto en la planeación financiera con los 10 pasos como en la gestión del riesgo, en el análisis que nos presentaron Sandra y Camila. Porque si ustedes no hacen esa gestión, si ustedes no analizan esa gestión, pues las mismas situaciones, la vida, las empresas, la economía, la pandemia, va a ser lo que tome las decisiones por ustedes. Ninguno de nosotros seguramente estaba preparado para una pandemia porque es algo insólito que no ha ocurrido en la historia de vida de ninguno de nosotros. Así que no sabemos cómo administrarlo, no sabemos cómo manejarlo y allí tenemos que analizar muy bien cómo nos organizamos, cómo planeamos la parte financiera y cómo planeamos la parte de riesgo. Cuarto, identifiquen en qué están fallando y por dónde pueden empezar, ¿sí? Porque puede que uno esté fallando en la parte de deudas o esté fallando en la parte de manejo de presupuesto o esté fallando en que quiere tener unas metas muy grandes a nivel, digamos, de un objetivo de largo plazo, pero ni siquiera tiene un presupuesto organizado para realizarlo, ¿sí? O puede ser que uno ni siquiera esté prestando la atención a su nivel de riesgo y no haya planeado nada para ese futuro que uno no quiere que le pase y que es muy importante analizar, revisar y gestionar, ojalá de la mano de aliados como
gestores de riesgo que nos presentaron, como las gestoras de riesgo que nos presentaron previamente esas recomendaciones. Quinto, busquen ayuda y apóyense en expertos. Si quieren una cita, pueden pedirla ya mismo, porque la asesoría con expertos a nivel financiero y a nivel de gestión de riesgo puede ayudarlos a ubicar cuál es la mejor manera, la mejor estrategia y los paso a paso que pueden desarrollar de una forma específica para sus necesidades, para sus familias, para sus empresas y para lograr los sueños y las metas que tanto ustedes como los gerentes se trazan en el momento de tomar decisiones en este campo de las finanzas personales. Entonces, muchas gracias. Los invitamos a hablar y actuar. Por el chat acaban de compartir un link en el que, si gustan, pueden inscribirse tanto para una cita de análisis y revisión financiera con el equipo de BM Mentors, o una cita en análisis y gestión de sus riesgos con los equipos de BISEC Seguros y Saber Seguros. En ese link simplemente van a tener que responder pues, cuál de las citas están interesados, confirmarnos de nuevo sus datos que ya nos los han enviado amablemente en la inscripción del taller, pero es para ratificar las personas interesadas, y a vuelta de una llamada o de un correo electrónico estaríamos comunicándonos con ustedes para que agendamos esa cita y podamos de forma personalizada apoyarlos en sus necesidades específicas. Igualmente quiero acá hacer un tema, y es que seguramente acá están participando muchos clientes, Sandra o Miguel, que de pronto también quieran acceder a ese análisis, de pronto ya tienen alguna solución con nosotros, pero poder identificar qué más, digamos, qué riesgos podemos identificar de tal forma que podamos nosotros apoyarlos y acompañarlos pues en cada momento de vida. De acuerdo 100%. Y al final del día, tener asesores es al final una de las formas más eficientes y muchas veces más económicas de empezar a aprender a gestionar cosas que uno no sabe, y a partir de eso a tomar decisiones que sean útiles para poder avanzar en los objetivos que cada uno de nosotros tiene. Este taller pues está quedando grabado, va a ser publicado en los próximos días, en caso de que quieran refrescar algunos de los puntos que tocamos, y si gustan podemos recibir preguntas que ustedes tengan. Si alguien quiere hacer alguna consulta, aprovechar algunos minutos para abordarlas ahora mismo. Entonces no duden en contactarnos, no duden en empezar a aplicar los pasos que sugerimos aquí y las recomendaciones en el proceso de gestión de riesgos, pues eso es algo muy, muy importante. Bien, pues muchas gracias a todos por su participación. Lamentamos que algunos de pronto se perdieron una porción del taller porque ingresaron un poco tarde. Sin embargo, como les decimos, va a quedar grabado y podrán consultarlo más adelante. Y si no, pues qué mejor que poder tomar la opción de tener una cita independiente con bien sea los asesores en gestión del riesgo o los asesores en proyectos financieros y o empresariales y de emprendimiento. Así que muchas gracias por su participación, por su asistencia, por su atención. Y bueno, ha sido un gusto. Estamos muy pendientes de todo lo que necesiten. Y recuerden que pues, los asesores somos aliados de ustedes en la gestión y en la solución de sus necesidades. Así que gracias, apliquen los consejos, gestionen sus riesgos, gestionen sus finanzas personales como altos ejecutivos, ya saben por dónde empezar, y pues habrá una siguiente ocasión en donde podremos seguir ahondando en otros temas y en otros temáticas y talleres que seguiremos desarrollando en los siguientes meses. Entonces, un fuerte abrazo y una feliz noche para todos. Feliz noche para todos. Gracias, que estén muy bien. Gracias.